Hola maestro y compañeros, para este parcial en la clase de comunicación y léxico vamos a hablarles sobre el lenguaje no verbal y bueno, el equipo está conformado por Elizabeth del Rayo Ortega Pérez, Carolitze Dolores Andrade, o sea yo, María Guadalupe Durán Aguad, Atzin Ortiz Gutiérrez, María de los Ángeles Rojas Montes y Liliana Elizabeth Valadez Rodríguez. Y bueno, en la siguiente exposición buscaremos explicar de manera breve y concisa la definición, los conceptos, los autores, entre otras cosas, teniendo ya como base la explicación anterior acerca de lo que era el lenguaje, y vamos a retomar el tema principal, que es una de las clasificaciones ya vistas, que es el lenguaje no verbal, y esto bueno, con la finalidad de aprender y entender aún más sobre el arte del lenguaje. Para entender un poco sobre el lenguaje no verbal, empezaremos con su concepto, y bueno, se refiere a la acción de comunicar sin hablar y se asocia a la inteligencia emocional. Seguido de la definición, la comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras. Es el contrario de la comunicación verbal. Aquí se van a utilizar gestos, el lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual, y estos son algunos de los recursos principales que se utilizan. La comunicación no verbal desarrolla varias funciones durante este proceso de socialización, en el cual número 1. Define nuestra identidad. 2. Demuestra el grado, la capacidad que tenemos de relacionarnos. Número 3. Ayuda a acotar y a comprender los mensajes sin necesidad de utilizar el lenguaje. Número 4. Transmite emociones y sentimientos. Y número 5, y no menos importante, influye en los demás y en nosotros mismos. Yo les voy a hablar sobre los autores. Bueno, para empezar, Charles Darwin. En su libro Las emociones en hombres y en animales de 1872 nos encuentra similitudes entre los simios al momento de enojarse, y también nos dice que pues las emociones no tienen una raíz específica y que son universales. El siguiente es David Efron, y en su obra Gesto y Entorno nos dice que el entorno cultural y el ambiental influyen en la formación de muchos gestos. Ray Birdwhistell publica su libro Introducción a la Kinestesia, y Edward T. Hall publica El silencio del lenguaje, donde nos habla sobre la proxémica, que es el espacio que tenemos los humanos o que tenemos al comunicarnos. Y por último, el psiquiatra Jürgen y el fotógrafo Wilson publican el primer libro donde se utiliza el término de comunicación no verbal, y esta obra ofrecía una visión del tema acompañada de una amplia documentación gráfica. Y Paul Ekman clasificó las 6 emociones y definió más de 15. Continuando con los estudios de Darwin, demostró que él estaba en lo correcto y que los seres humanos contamos con gestos universales. Yo les voy a hablar sobre la clasificación del lenguaje no verbal, y bueno, en primer punto tenemos a los movimientos corporales, que también se conocen con el nombre de comportamiento kinésico o lenguaje corporal. Fernando Poyatos nos dice que son los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de base psicomuscular, conscientes o inconscientes, somatogénicos o aprendidos, de percepción visual, auditiva, táctil o sinestésica. Esto quiere decir que estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales. Seguimos con las categorías posturales y tenemos el acercamiento, que es una postura atenta comunicada por una inclinación hacia delante del cuerpo. La postura retirada es negativa o de rechazo y se expresa retrocediendo o volviéndose hacia otro lado. Posteriormente tenemos la postura de expansión, que es arrogante o despreciativa y se refleja en la expansión del pecho, el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza erguida y los hombros elevados. La postura de contracción es cabizbaja o de abatimiento. Se caracteriza por un tronco inclinado hacia adelante, una cabeza hundida, los hombros que cuelgan y el pecho hundido. La orientación. Bueno, esto hace referencia a la orientación espacial, que denota el grado de intimidad o formalidad de la relación. Finalmente tenemos la distancia o el contacto físico. Aquí el grado de proximidad expresa la naturaleza de cualquier interacción y varía en el contexto social. Posteriormente tenemos a los movimientos faciales, dentro de los que se encuentra la mirada, que se define como mirar a otra persona a los ojos o de forma más general a la mitad superior de la cara. Y bueno, tiene múltiples funciones, dentro de las que se encuentran las actitudes,
Igualmente va a servir en la expresión de emociones. La expresión facial. Bueno, aquí la cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones. Como emociones principales tenemos a la alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco o desprecio. Mientras que las áreas de la cara responsables de la expresión son la frente o las cejas, los ojos y la parte inferior de la cara. Posteriormente tenemos a la sonrisa. Bueno, esta puede utilizarse como una sonrisa defensiva, como gesto de pacificación, para transmitir sentimientos, suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable y animar a otras personas. Finalmente están los gestos, que bueno, es cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador. Los gestos se van a constituir en un segundo canal de comunicación. Tenemos a aquellos que sean apropiados a las palabras que se dicen, que van a servir para acentuar el mensaje, añadiendo énfasis, franqueza y calor, mientras que los movimientos desinhibidos pueden sugerir también franqueza, confianza en uno mismo y espontaneidad por parte del que habla. Yo les voy a hablar de la conducta visual, la mirada. Bueno, nosotros los seres humanos siempre nos hemos preocupado por la mirada y sus efectos que tienen en la conducta humana. Asociamos diversos movimientos de los ojos con una amplia gama de expresiones humanas. En la sociedad, por ejemplo, hemos ido creando normas relacionadas con la mirada, como no mirar demasiado a extraños en lugares públicos, entre otros. La mirada se refiere al modo de ver que tiene un individuo y que también se puede hallar en otra persona, mientras la mirada recíproca se refiere a una situación en la que dos interactuantes se pueden observar. Como funciones de la mirada tenemos la función cognoscitiva, que esta es apartar la mirada cuando hay dificultad para entender algo. La de control, que es mirar a la persona para verificar que tenemos su atención y ver las reacciones del mismo. La reguladora, que con la mirada se solicitan o eliminan respuestas. Y la expresiva, que es el grado de excitación que puede señalarse a través de la mirada. Comunicación visual. Esta tiene la ventaja de traspasar las barreras del lenguaje y esta también puede ser comprendida por personas que hablen idiomas diferentes. Sus inicios se sitúan en la época de las cavernas, principalmente cuando se hacían pinturas en las cuevas. Con el tiempo se explayó hacia los campos más diversos como la pintura, televisión, cine e internet. Funciones. De acuerdo a la función que cumpla cada mensaje, existen diferentes tipos de comunicación visual. La emotiva, su fin es el de transmitir una emoción. Por ejemplo, la foto de un cachorro que se muestra para transmitir ternura. La fáctica, que lo que busca su emisor es llamar la atención. Aquí podríamos poner de ejemplo un cartel que diga atención ante un pozo o una situación peligrosa. La informativa son aquellos mensajes que apuntan a informar al receptor. Por ejemplo, un cartel que diga salida y que ayuda al transeúnte a ubicar la puerta. La exhortiva, su función de esta es que es de convencer, también se le conoce como apelativa, y un claro ejemplo de este pueden ser los mensajes publicitarios. La estética, su función es buscar belleza con un objetivo netamente artístico o estético, y aquí podemos decir un ejemplo es la pintura o la película. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la comunicación táctil, y esta prácticamente pues es otro tipo de comunicación no verbal. Esta se va a transmitir a través del contacto de la piel o de las partes exteriores del humano, que en este caso serían las manos, que estas van a hacer prácticamente toda la tarea para poder comunicar algo. Esta comunicación también se puede pues transmitir autoridad y afecto. También pues actualmente es algo bien visto como que el contacto físico, pero pues este va a cambiar el sentido del tacto dependiendo de cómo quiere transmitir el mensaje y cómo es que esa persona la toma. Existen varios tipos de comunicación táctil, pero estas van a ir variando dependiendo de la intención del interlocutor y pues el mensaje que se quiere transmitir. El primero es la función profesional, también conocida como lenguaje táctil profesional, que pues prácticamente es que requiere que la información sea algo concreta y es un tipo de contacto llamado frío burocrático. El segundo es el social cortesía, también conocido como táctil afectivo, que es como pues cuando realizamos un saludo y por cortesía o por educación. La segunda es la de amistad y calidez, que pues prácticamente es cuando se manifiesta un cierto sentimiento o cariño hacia la otra persona, cuando la abrazamos, cuando le damos consejo y todo eso. La otra es la de amar y intimidad, o también conocido como lenguaje sexual, que pues prácticamente es de la forma afectivas que existen entre el receptor y el emisor. El otro es el lenguaje táctil agresivo, que prácticamente son pues las acciones que el emisor le da a entender al otro, es el receptor lo toma como cierta
amenaza, y un ejemplo de este sería como cuando alzamos la mano. Su importancia de la comunicación táctil pues es como existe cierta ayuda a las personas sordociegas, ya que pues en muchos casos este tipo de personas viven como que aisladas. Yo les voy a hablar acerca de las cualidades vocales de la paralingüística. Nos habla de una correspondencia no verbal, en donde vamos a encontrar el tono de voz, la vocalización, la entonación durante la plática, el ritmo y la forma de hablar. En primera tenemos al tono, que se puede percibir cuando se emplea una adaptación emocional de la modulación, es decir, que esto va a señalar si lo expresado es una pregunta, negación, afirmación, etc. Después tenemos al volumen. Esto se va a relacionar con el deseo de revelar autoridad o control. Y después tenemos el ritmo. Nos habla de exhibir un repudio de la comunicación, es decir, que es ese deseo de mantener un bajo perfil o un desinterés durante la interacción. Y por último tenemos al timbre. Aquí nos habla de que cada individuo tiene una dicción muy propia. Esto va a ser posible distinguir quién es el sujeto que participa en una conversación. Ahora les voy a hablar de la vocalización no verbal en la paralingüística. Nos dice que estudia todos aquellos elementos que acompañan a la comunicación verbal y que constituyen señales e indicios normalmente no verbales. Es decir, aquí vamos a encontrar los aspectos no semánticos y que nos aportan una mayor comprensión al mensaje que se quiere transmitir. Cabe mencionar que en el proceso de toda comunicación existen dos elementos básicos, que es el que decimos, aquí es que queremos transmitir, y el cómo lo decimos, que es cómo damos el mensaje. En este ámbito entran dos conceptos a tener en cuenta de la comunicación no verbal, que es la kinesia, es decir, cómo nos movemos, y la paralingüística. Y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos.